Vamos al Salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está en mi diestra y no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Versículo 7, el 7. Bendecirá a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. David tenía el hábito de meditar en la palabra de Dios y sus bendiciones y sus mandatos y cómo obraba él a través de su pueblo. Hasta en las noches los pensamientos sobre la fidelidad del Señor saturaban la mente de David, y cuando Dios en nuestro foco de atención es más fácil oírlo cuando hablamos, y recuerda que escuchar a Dios es esencial para andar con Él. Estos son los tiempos de escuchar a Dios para andar con Él y caminando con su presencia y guiando su Santo Espíritu, porque Él habla a la verdad de nuestro corazón. En esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios, a Joel capítulo 3, versículo 10. Y vamos a forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Este es el tiempo de ponernos a animar y tener la fe que tenemos que tener en Dios para levantarnos y poder tomar una autoridad. Ayer prediqué sobre todo lo que tenía que tener la obediencia a la autoridad, basado en todo lo que Dios nos está enseñando hoy. Quiero enseñarte en esta mañana por qué es importante el requisito de ponernos la armadura de Dios todos los días para tomar autoridad de día y de noche y ver al Señor actuar a nuestro favor. Por lo demás, hermanos, en el capítulo Efesios 6, vamos a Efesios 6 y vamos a ver cuáles son los requisitos para que esta armadura sea efectiva en nuestras vidas. Y empieza en Efesios capítulo 6, versículo 9, del 10 al 19. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos, déjenme llegar allá. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo. La vida llena del Espíritu no es una vida de holgura, comodidad y placer. De hecho, con frecuencia está llena de adversidad, penuarias, persecuciones, circunstancias que se están viviendo hoy en la tierra y que nosotros tenemos que perseverar y orar con la fe y la confianza en que Dios nos ha llamado. Sabemos y podemos depender del poder y de la sabiduría ilimitada de Dios en este tiempo, y debemos obtener sus fuerzas por la fe, pidiéndole que nos provea los recursos que necesitamos para que podamos permanecer constantes y fieles a Él. Y la gracia a que su ayuda nunca va a faltar. Experimentamos su gozo, permanecemos en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos regocijamos porque nuestras dificultades nos acercan más al Señor a medida que le obedecemos. Cuando estamos hablando de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, nunca nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, no, nuestra lucha es no es con nuestros hermanos, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo de maldad, en la cual está ocurriendo y está operando en este tiempo.
sabiendo que necesitamos la sabiduría y el crecimiento de Dios para poder caminar bajo una victoria que Él nos ha dado. Cuando estamos hablando de principado, estamos hablando de principio, dominio, gobernantes, magistrados que están en los principios, autoridades y gobernantes. Las potestades significa autoridad o nombre. ¿Qué quiere decir eso? Aparición que inspira respeto, que tiene como sinónimo la palabra de Dios. La armadura de Dios espiritualmente es una arma de autoridad que Dios la reveló a su pueblo para que caminando bajo esa armadura nosotros podamos tomar autoridad y orar sobre todas aquellas circunstancias que se te están presentando en este tiempo en tu vida para poder hacer cerco y levantarnos para orar y establecer la victoria que Cristo tuvo sobre nuestra vida. ¿Cómo hago que esos gobernadores de las tinieblas? Gobernar es dirigir, es reinar, es dominar, es poder decir a esto, tomo autoridad bajo el arrepentimiento, bajo la verdad, echo fuera el espíritu de la mentira, echo fuera el espíritu de engaño, echo el celos y yo me pongo esta armadura para poder resistir, para poder gobernar en este tiempo en que las circunstancias que están ocurriendo en la vida, en este tiempo tenemos que ser fortalecidos en la fe y ser dirigidos por la luz del Espíritu Santo y poder gobernar con el Espíritu Santo, gobernar con el poder de la sangre, gobernar con la palabra, gobernar a través del ayuno, gobernar y tomar autoridad para poderme poner esta armadura. La palabra de Dios dice que la armadura de Dios se hace efectiva, número 1, cuando tienes una comunión íntima con Dios. Cuando tú tienes una comunión íntima con Dios, ahí es que la armadura va a tomar autoridad y va a tomar poder sobre tu vida. Tienes que conocer y reconociendo humildemente que Él es el dueño de toda nuestra vida, que Dios es el dueño de toda nuestra vida. Para tomar la armadura literalmente y desarrollar confianza en ella, yo necesito conocer íntimamente a Dios. Y yo voy a conocer a Dios íntimamente, a Dios a través de la oración, no de una forma religiosa, sino sabiendo que tenemos un Cristo viviente, apropiarnos de la realidad de que somos cristianos y que somos pequeños y ungidos a través de Jesucristo. Él es el gran ungido para nosotros y sabemos y somos pequeños ungidos, debemos adueñarnos de esa verdad. ¿Cómo somos ungidos? Porque Él fue ungido. ¿Quién fue ungido? Jesús. Y Jesús vino a ungir a aquellos que caminan en la verdad, que caminan bajo sujeción, que caminan bajo la verdad y no miente, que camina bajo no maldición, sino bajo bendición, y no camina bajo la envidia y los celos, sino bajo la unidad de respetar autoridad y caminar autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos propósitos en las manos de Dios y Dios es el que sabe. Yo no tengo por qué envidiar a mi hermano, yo no tengo por qué tener los celos, yo no tengo por qué caminar, porque cuando yo camino en la verdad, en la palabra de Dios, yo camino bajo bendición, yo no camino bajo maldición y yo no camino bajo pecado, yo camino bajo el propósito de la cual Dios me ha llamado para cumplir en la tierra, un propósito que Él mismo me asignó desde antes de la fundación del mundo. Con ese propósito, cuando se acaban las envidias y los celos, cuando usted no quiere ser igual a otro, cuando usted toma y asume lo que Dios lo llamó a hacer. Cuando usted quiere tomar algo que no le pertenece, Dios no se lo va a permitir. Ya no somos huesos muertos, secos, caminando por ahí, sino que tenemos la vida de Dios y nuestro deber es creerlo y tomar esa autoridad por la cual Dios nos ha llamado. Es una autoridad espiritual que Él nos ha dado y nos ha sido delegada. Pues conociendo y amando a Dios, recibimos la autoridad para pelear contra las fuerzas del maligno, porque sabemos que no vamos solos al campo de la batalla, sino que Él va
como poderoso gigante delante de nosotros y en sus manos tenemos la victoria asegurada. Con Él caminamos delante de Él, pero para yo caminar con Él, yo debo caminar con la verdad. Yo debo caminar bajo la bendición. Yo debo caminar bajo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, al cual me guía a toda verdad. No es posible desarrollar confianza en la armadura de Dios si primero no entendemos y no conocemos a nuestro Padre Celestial. Si mi Padre Celestial no se revela a mi vida como mi Abba Padre y Él no me imparte de su amor, yo no voy a poder caminar, porque usted no se va a poder poner la armadura de Dios si usted tiene falta de perdón, si usted miente, si usted engaña, si usted vive en celos y envidia. Usted esa armadura de Dios no va a tener poder, no va a tener autoridad. No podemos caminar con los mismos rudimentos del pasado. No podemos seguir caminando con las mismas iniquidades, con la misma maldición, con el mismo pecado, porque esa armadura en tu vida no tiene poder. Si tú no perdonas, si tú no sanas tu corazón, si tú no renuevas tus pensamientos, si tú no te caminas con el verdadero amor del Abba Padre, si tú no caminas con Él, entonces esa armadura no va a tener poder ni autoridad sobre tu vida. No es posible desarrollar confianza en esa armadura. ¿Por qué? No puedes caminar con ella, porque es necesario que cada día venzamos el obstáculo del sueño y la pereza y nos levantemos para darle las primicias y la adoración a Dios a través del devocional. Cuando yo le doy esa actividad a Dios, entonces esta armadura espiritual va a tener poder. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar el sueño, voy a dejar la pereza, yo me voy a levantar para darle las primicias, las primeras horas de la mañana a Dios, la primera adoración se la debo levantar a Él debo buscar su rostro, a Él, para que así podamos conocer a nuestro Creador. Entonces, teniendo comunión con Él y leyendo su palabra, podemos conocer y tomar confianza en su armadura. La armadura no es de nosotros, la armadura es de Él. ¿Cómo tengo esa comunión con Él? A través de una amistad, a través de un conocimiento íntimo, a través de un compañerismo, a través de mis ofrendas, dándole la seguridad que si yo le doy a Dios, Dios me va a bendecir, porque me van a llamar de un buen empleo, me van a poner en una buena posición. No voy a necesitar al hombre, voy a necesitar es buscar a Dios, porque Él tiene mi propósito, Él tiene mi llamado, con Él debo tener una comunión a través del devocional, a través de la adoración, a través de sanar mis heridas. Este es el tiempo de conocer al Abba Padre, este es el tiempo en que el derramamiento del amor de Dios está sobre el pueblo, pero el pueblo tiene que apartarse del pecado, el pueblo tiene que apartarse de la iniquidad, el pueblo tiene que apartarse de las obras de la carne. Las obras de la carne desechan la armadura de Dios, desechan. En las obras de la carne no tienes autoridad contra el enemigo. En las obras de la carne tú no puedes caminar, tienes que andar en el Espíritu. Número 2, yo debo conocer mi posición en Cristo. Somos el cuerpo de Jesucristo que está acá en la tierra, encargado de confundir las fuerzas del mal. Tenemos un ataque de guerra en este tiempo y necesitamos que esto pare ya en el nombre de Jesús. Y Él necesita encontrar un remanente obediente que esté bajo la obediencia de la autoridad, para que nosotros podamos caminar bajo la porción de la unción que Jesucristo, el pacto que Él hizo con Dios y con nosotros en la tierra, y Él fue el que deshizo toda obra de las tinieblas. Por eso todo creyente tenemos que tomar las estrategias espirituales que Dios nos ha dado para que nosotros seamos guardados y protegidos. Muchos creyentes se conforman con decir que ya Cristo lo hizo todo en la cruz.
del Calvario. Pero esto es un eterno presente que hay que confesar diariamente, todos los días, reconociendo que Jesús fue a la cruz por mí y derramó su sangre por mí, y desde esa posición yo tomo autoridad contra el enemigo, contra todo aquello que él quiera levantar contra mi vida, y lo que tenga el botín me lo va a tener que soltar, porque mi Padre Celestial le ordenó que él no puede tocar el pueblo de Dios, él no puede tocar su remanente, él no puede tocar, pero aquel remanente obediente, aquel remanente que piensa, aquel remanente que está bajo la sujeción, bajo la autoridad, bajo el principio, bajo la obediencia. No es como la gente quiera. A veces la armadura se las ponen y la armadura no tiene poder ni autoridad sobre el pueblo de Dios. ¿Sabes cuántas armaduras yo vi tiradas hoy en un desierto? No se pierda mañana la casa de oración, la casa de paz. En Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: y estas señales a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que le da el poder de la autoridad a la armadura de Dios. Como dice aquí en Mateo capítulo 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si creemos, entonces las señales nos seguirán. Esta palabra es para nosotros y es para hoy. Es necesario que el cuerpo de Cristo despierte y se meta en el territorio del enemigo y comience a pelear por lo que le pertenece, pues somos más que victoriosos en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18, Él nos da y nos dice que la armadura de Dios toma poder y autoridad. Sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Él es fiel y que para siempre son sus misericordias. Si creemos, entonces las señales nos seguirán. Sabemos que Dios es fiel y que para siempre son tus misericordias. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz. Mas vosotros sois linaje. Estas promesas son las que le dan el poder de la autoridad en nuestra armadura espiritual. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos escogidos, somos hijos y debemos ir adelante, porque el Señor nos va a pedir cuentas si anunciamos o no las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nos va a pedir cuentas si oramos o no por nuestra familia. Nos va a pedir cuentas si dejamos que el enemigo nos robe el botín. Nos va a pedir cuentas si realizamos su plan y su propósito en nuestras vidas. Es necesario tomar las armas espirituales y de colocarnos la armadura de Dios, leer su palabra, que es en nuestra espada. Si nosotros hacemos esto, la armadura de Dios no toma poder si tú no activas esto en tu vida. No toma poder. La armadura de Dios no toma poder si nosotros no tomamos y la activamos.
En el Salmo 18, 32, 38. Entonces, con toda autoridad, ir y recordarle al enemigo, la palabra de Dios dice, 32 en adelante. Vas a soltar lo que es mío, ya basta. Tú no vas a rendir, tú no vas a venir a robar mis hijos, tú no vas a venir a robar mi hogar, tú no vas a venir a minar mis finanzas, tú no vas a robar mi ministerio. Tú no vas a apropiar, tú te tienes que apropiar de la palabra, tú tienes que pelear con la palabra, porque Dios tiene el poder en su palabra y Dios mismo es el que enfrenta todos los obstáculos que se levantan contra el conocimiento de Dios para quererte quitar todo lo que pertenece. Ponte agresivo, ponte agresiva con el enemigo en el nombre de Jesús y apropiate de lo que Él dice en la palabra de Dios, como dice en el Salmo 18, versículo 32 en adelante. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de sierva, me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para enderezar con mis brazos, me diste a sí mismo el escudo de la salvación, tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Versículo 38. Y los herí de modo que no se levantasen y cayeron debajo de mis pies. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y nosotros oramos con la palabra de Dios es la que le da vida, es la que nos levanta, es la que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso el apropiarnos. ¿Por qué tenemos que tomar los salmos como una realidad en nuestra vida? Porque es real lo que está escrito ahí. Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Mis manos y las suyas son adiestradas para arrancar y derribar. Por eso yo le digo algo a usted. Si yo levanto las manos, lo adoro. Si yo le doy a Dios, yo no robo. Pero si usted le roba a Dios, usted es facilito de robar. No hay ni temor ni convicción en su corazón. Por eso el Señor dijo en Malaquías 3, toda la nación me ha robado. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Mis manos y las suyas son adiestradas para arrancar y derribar, pero tienen que estar limpias. Los planes del maligno para que pongamos al enemigo, al diablo de alfombra, está bajo nuestros pies. Él está bajo nuestros pies. Traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. No, versículo 11 creo que es donde está. No, está antes, en el del 8 al 10 por ahí. Y los planes del maligno para que pongamos al diablo de alfombra. Lamentablemente hoy en día hay muchos que no se han apropiado de las verdades y de las promesas y de la palabra de Dios y por eso son ellos los que están de alfombra del diablo. ¿Quiénes están alfombra del diablo? Aquellos que no cumplen la palabra, aquellos que no tienen temor a dejarla de cumplir, aquellos que no hacen, dice, le robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si usted le ha robado a él mismo, ahí en el versículo que sigue dice que él maldice la nación. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Dejémosla hasta ahí. ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha prometido a usted? Tiene que ir a la ofensiva y decirse a usted mismo, lo que Dios me mandó a hacer, lo voy a hacer.
¿Cuáles son los grandes problemas? Que hay espíritus de demora en todas aquellas cosas que usted está esperando. Porque Dios te ha mandado a hacer cosas o nos ha mandado a hacer cosas. Y tenemos que hacerlas. Y tomar la autoridad para decirle al enemigo, tienes que soltar mi llamado, porque tienes que soltar también mi propósito, tienes que soltar todo lo que me pertenece, porque la palabra de Dios, porque mi Señor adiestra mis manos para la batalla y adiestra mis manos para arrancar el cáncer, la enfermedad, la pobreza, para arrancarle a mis hijos, para decirle al enemigo, tú no tienes poder sobre ellos, tú no tienes poder sobre sus mentes, tú no tienes poder sobre su corazón. Dios nos llamó al pueblo a estar en miseria, Él no nos llamó a estar en miseria, no estar en pobreza. Y hay mucha gente que por temor, que por miedo, el salario llega y todo se lo gasta y no le da a Dios lo que le pertenece. Si tú le has robado a Dios y tú no le entregas a Dios los diezmos completos y las ofrendas, tú vas a adquirir, cuando Él venga a desatar su finanza, vas a recibir solo el 30. O si diste el 30, si diste el 60, si diste el 90 o el 100. Entonces, después mucha gente, después que daba los diezmos completos, daba las ofrendas completas, vino el temor, vino esta situación y hacen pactos con Dios. Y te voy a decir que esos pactos Dios los va a oír, pero su palabra prevalece más que el pacto que tú hagas con Él, porque el pacto que Él hizo con nosotros es el que más válido que el pacto que nosotros hacemos. Él lo respeta, pero Él se va a guiar por su palabra. Dios nos llamó al pueblo para estar en miseria. Dios nos llamó, ¿sabes por qué nos llamó? Porque Dios espera la oportunidad para florecer temprano en la mañana. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Y quiero que vayamos a este pasaje que está en Jeremías 1, 11, 19. Él anhela que nosotros tomemos la espada, que es la palabra. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra en este tiempo. Él está apresurando la palabra, Él está poniendo la palabra por obra, Él está poniendo por aquellos que obedecen, por aquellos que se levantan y creen en la palabra, por aquellos que obedecen lo que Dios ha llamado a hacer. Dios nos está llamando. ¿Quién apresura la palabra? El pueblo cuando la pone por obra, el pueblo cuando la obedece, el pueblo cuando se levanta, el pueblo cuando le cree a Dios, el pueblo cuando está y ve que Dios es fiel en medio de toda circunstancia. El pueblo no cree muchas veces. ¿Y sabes qué es lo primero que tienes que creer? Que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido leal, que Dios ha prometido darnos amor, que Él ha prometido revelarnos la honra, que Él ha prometido. Pero el pueblo tiene fortalezas mentales. El pueblo está leyendo la palabra según la condición de su corazón. Y él le dijo, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve. Sigamos. Y su faz está hacia el norte. Santo. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Sigue el versículo. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén, junto a todos sus muros de alrededor. Sigan, versículo que sigue. Es hasta el 19. Y contra todas las ciudades de Judá.
versículo 16. Y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños. Versículo 17. Y la obra de sus manos adoraron. Versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate. ¿Qué está diciendo el Señor? Ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande y no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Versículo 18, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Versículo 19. Versículo 19. No, yo tengo aquí. Versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. ¿Qué dice el Señor? Tercer, para que la armadura pueda tener autoridad y poder, estar firme y no tener temor. Estar firme y no tener temor. Por eso él dijo, pero no temas, así como el Señor le dijo a Jeremías. No temas, iglesia. Usted no puede dar lugar al espíritu de temor cuando se está apropiando de la palabra de Dios y se está declarando la palabra de Dios. Cuando la hablamos y la establecemos en nuestra vida, debe estar firme, y ahí es donde la armadura de Dios toma poder, toma autoridad sobre nosotros, porque la palabra de Dios es la que le da el poder a la armadura espiritual. Pero para eso el Señor todo este tiempo de este primer semestre nos llevó al arrepentimiento, nos llevó al cambio del corazón, nos llevó al cambio de los pensamientos. Todavía hay gente con corazones que endurecidos, todavía hay gente que está con circunstancias en su corazón. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú tienes que ver. Marca una actitud diferente a las que tienen los demás contra cualquier circunstancia, y créele a Dios de lo que Dios está hablando en este tiempo. Dios está hablando en este tiempo. Dios nos está llamando a que nos levantemos, que creamos la palabra y que seamos firmes en ella, y que podamos creer que Él es nuestro Dios y que Él nos levanta y nos lleva de gloria en gloria. ¿Por qué nos preparó para la batalla espiritual? Porque empezamos cada día vistiéndonos apropiadamente según el clima o la ocasión. Sin embargo, muchos creyentes salen de sus casas desprevenidos porque no se visten adecuadamente para el combate espiritual, poniéndose una armadura espiritual. Por lo tanto, nuestra primera oración antes de levantarnos debería incluir una aplicación gradual, paso a paso, de toda la armadura de Dios. Si yo no la tomo, la armadura de Dios toma autoridad en el devocional. Nos ceñimos con el cinturón de la verdad, así como un mandil de cuero, así protegiéndonos. ¿Y sabes qué hace ese cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad dice, no adulterarás, no harás adulterio, no tendrás inmoralidad sexual, no verás pornografía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Nosotros debemos caminar como soldados que caminamos en la palabra de la verdad, porque el cinturón de la verdad es lo que somos nosotros en Cristo Jesús, revestidos de poder sobrenatural por el Espíritu de Dios, quien mora en nuestro interior, y encima de esto, la coraza de justicia nos protege de las flechas mortíferas del enemigo. Cada vez que surgen situaciones difíciles, podemos repeler la tentación de pecar o de vivir por las emociones.
bien sea del enojo, del temor, del descontento, del cambio. Podemos relacionarnos y reaccionar de una manera que honre a Dios. Mire, la palabra honra tiene un poder muy grande y eso es revelación. El apresto del Evangelio de la paz nos ayuda a mantenernos firmes. Las sandalias del combate de los romanos tenían suelas gruesas y con tachuelas de hierro que le permitían al soldado anclarse en el suelo y permanecer fijo, sin importar cuán violentamente nos ataque el enemigo. Podemos permanecer firmemente plantados en el conocimiento de quiénes somos en Cristo, santos, redimidos e hijos de Dios, viviente con un mensaje importante para compartir con los perdidos. El escudo de la fe, ¿para qué es el escudo de la fe? No es una parte pequeña ni opcional de la armadura, es un salvaguardarnos, guardarnos del cuerpo entero, que representa la protección de Cristo contra todo lo que el enemigo pueda lanzarse contra tu vida, con la plena confianza en Cristo. La fe es la gracia de Dios que fue mostrada en la cruz y nos trajo la salvación, el punto de intercambio de nuestro viejo hombre pecador por una vida nueva en Cristo Jesús. Y todos los días nuestra vida tiene que ser renovada. Todo el tiempo nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Nosotras tenemos que vivir en la santidad. El hombre tiene que vivir en la santidad, en los pensamientos, en el corazón, en su economía. ¿Sabes qué? Por eso dice la palabra que son pocos los que pueden llegar a la plenitud de poder obtener todas aquellas cosas, porque mucha gente, después de haber subido y haber crecido, no se pudo mantener en la cima, porque dejó las armas espirituales y las dejó de activar en su vida. Se las puso como una forma religiosa, pero no le tomó el valor de que cada parte de esa armadura tiene un conocimiento espiritual. Cada parte de la armadura de Dios tiene que ver con nuestra protección espiritual. La armadura de Dios nos lleva, pero sin la palabra, sin el crecimiento espiritual, sin el temor a Dios, sin la integridad. Si usted camina en la mentira, si usted camina en el engaño, si usted camina en un engaño llamado religiosidad, usted no sabe que no siente temor al pecado. Dice que Cristo fue una sola vez a la cruz por nuestros pecados, porque Él era santo. Pero nosotros tenemos que ir todos los días a crucificar la carne. Y quiero cerrar en esta mañana la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, para que podamos combatir la mentira del enemigo con la verdad y las promesas de las Escrituras, sabiendo con exactitud lo que vamos a enfrentar cada día. Cada mañana el Señor nos da una palabra en el día, en nuestra relación con Dios, para ser guiados por Él. En esta mañana yo te invito a que tú levantes tus manos al Señor y le digas: Señor, quiero hacer sacrificios espirituales y restaurar mi relación contigo. Quiero volverme en amistad contigo para que me vaya bien, para que todo lo que yo emprenda tome vida y vida en abundancia. Quiero en esta mañana, Señor, de verdad entrar en tiempo, Señor, en que debo revisar mi vida, mi corazón, mis pensamientos y poder estarme a cuentas contigo. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana que tú me ayudes a través de tu Santo Espíritu, que tú puedas librarme de todas aquellas cosas que me apartan de tu presencia. Padre Celestial,
Por eso yo, como dice en Efesios capítulo 6, a la final, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Pero como hemos estado limpiando nuestros corazones y hemos estado obedeciendo la palabra de Dios, estamos caminando bajo su paz y su bendición. Estamos caminando bajo la victoria que Él nos ha dado en la cruz del Calvario. Hemos aprendido a través del camino del Señor que Él a la final de dar toda la explicación en Efesios 6. Y quiero cerrar ahí en Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, la segunda parte del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, vosotros padres no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y versículo 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta ahí. Basado en todo esto, estos son los requerimientos para que esa armadura tome poder. La armadura de Dios toma poder cuando nosotros reconocemos que tenemos que cumplir sus mandamientos. Si usted deja de cumplir los mandamientos, acarreará maldición sobre su vida. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Engrandecemos tu poder y tu autoridad. Yo declaro que la gracia tuya y el poder de tu Santo Espíritu está sobre nosotros en el día de hoy, sabiendo que tu presencia nos guía cada mañana y que tu amor y tu misericordia son todos los días de nuestra vida. En este día nos levantamos para creer que tú nos guardas cada día, Señor, y que tú nos renuevas en el espíritu y en vuestra mente cada mañana, sabiendo que tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso, sabiendo que tu amor y tu misericordia nos guarda todos los días de nuestra vida, sabiendo que tu presencia y tu amor está con nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, yo declaro que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Padre y que para siempre son tus misericordias y que nunca he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. En esta hora, Señor, te pido que el Espíritu de Dios revele al corazón de tu pueblo los misterios de tu palabra y que entiendan, Señor, que tú te riges por lo que está escrito en ella. Y yo declaro en este día, mi Señor, gracias por ayudarnos y a guiarnos cada mañana y llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, en esta mañana, Señor, yo oro por aquellas personas que nos ven por primera vez y declaramos que volvemos nuestro corazón a ti. Padre, que si nos hemos apartado de ti, Señor, tu palabra dice que tenemos que volver a tu presencia. Queremos pedirte en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, levántate y glorifica tu nombre en este día. Exalta tu presencia, Señor, y llénanos de tu amor y de tu misericordia. Pídenos, Espíritu Santo, que nos ayudes a levantarnos cada día
y que tu presencia sea con nosotros y nos dé descanso. Padre, tu palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Estamos sirviendo en esta hora delante de tu presencia, creyendo en este momento que tú eres nuestro Dios y que nunca hemos visto justo desamparado ni que tu descendencia mendigue pan. Padre, oro por aquellos hijos pródigos que regresan a casa y que vengan al arrepentimiento, y aquellos que han permanecido en ti, pero que todavía guardan cosas en su corazón y que están en desobediencia delante de tu presencia para adquirir autoridad. Yo te pido en esta mañana, Señor, que ellos vengan al arrepentimiento. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, en este día, que ellos conozcan la verdad y la verdad los hará libre. Te pido en esta mañana, Señor, que tu presencia los guíe a toda verdad, y que si el Hijo de Dios os libertare, seremos verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad.